Aquí vamos. Entonces les voy a compartir donde estábamos parados, ¿cierto? Nosotros en la clase anterior habíamos estado viendo grupos de permutaciones y nos habíamos dado cuenta que lo que yo que quería, o sea, lo que yo quería lograr era ver de este cuadrado, ¿cierto? Que lo podemos también entender como un grafo, ¿ya? En donde los nodos van a ser las esquinas. Yo quería ver cuántas permutaciones de todas las posibles hacen que este cuadrado siga siendo un cuadrado. ¿Qué significaba eso? Que, por ejemplo, si vemos esto como nodos, si yo intercambiaba solamente el 1 y el 4, esto ya no iba a seguir siendo un cuadrado. ¿Por qué? Porque me iba a quedar como una especie de reloj de arena, ¿ya? Y ese reloj de arena ya no es un cuadrado, ¿cierto? Em, ¿Qué tipo de grafo sería este? Un grafo bipartito. Claro, este se puede colorear con dos, así que efectivamente sería un grafo bipartito. Pero en realidad no hay que distinguir los grafos solamente entre si son bipartitos o no. No, lo que nos interesa en general son muchas más otras características de los grafos. Entonces, aquí lo que yo les estaba diciendo era que si, por ejemplo, una de las permutaciones posibles dentro de estos cuatro números sería intercambiar el 1 con el 4, pero si bien esa es una permutación que es factible, no me sirve para este problema porque yo quiero las permutaciones que cuando yo intercambie los números aquí, este cuadrado siga siendo un cuadrado. ¿Y por qué cuando intercambio el 1 con el 4 no es un cuadrado? Porque el 1, que ahora va a estar aquí, está conectado con el 2 con el 3 y el 3 con el 4 que ahora quedó aquí. Y el 4 con el 1 que ahora está acá. Entonces me quedó un reloj de arena. ¿Ya? En el fondo, si ven aquí, yo esto lo voy a usar más ratito. Esta es una hojita, ¿cierto? Y yo no puedo intercambiar las dos esquinas de abajo sin destruir este cuadrado, dado que estas dos esquinas tienen que estar fijas, ¿ya? Si estas dos esquinas yo las amarrara con unos perros colgantes, ¿cierto? Intento intercambiar solamente los dos de abajo, voy a romper mi hoja, ¿ya? A eso me refiero con que el cuadrado tiene que seguir siendo un cuadrado. Entonces, de las 24 permutaciones posibles, nos damos cuenta que hay solamente 8 que hacen que este cuadrado siga siendo un cuadrado. Siempre debemos considerar a la identidad. La identidad hace que el 1 quede ahí, el 2 quede ahí, el 3 quede ahí, el 4 quede ahí, así que efectivamente apliqué la permutación que es la identidad y este cuadrado sigue siendo un cuadrado. Vimos rotación en 90 grados, 180, 270, vimos, ¿cómo se llama? Reflexiones con respecto a la diagonal que corresponde a hacer esto. Yo tengo aquí mi cuadrado y hago esto. ¿Ya? Sigue siendo un cuadrado, no hay ningún problema. O en la otra diagonal, tengo aquí y hago esto. Y el cuadrado sigue exactamente igual. Ustedes me van a decir, profe, ¿por qué no puedo hacer rotación en un grado? Va a seguir siendo un cuadrado. Sí, pero los nodos también tienen que quedar en el mismo lugar que el original, ¿ya? Entonces, si yo hiciera una rotación en un grado, o 45 grados para que sea más notorio, el cuadrado me quedaría así. Y este cuadrado, si bien sigue siendo un cuadrado, no es igual que el cuadrado original. No está alineado con los ejes X e Y. ¿De acuerdo? Así que por eso, estas rotaciones que tengo aquí, rotar en 90, que sería esto, rotar en 180, que sería continuar 90 más, y rotar en 270, que sería continuar 90 más, ¿cierto? Esas rotaciones hacen que el cuadrado quede exactamente igual que el original. Te van a decir, profe, ¿por qué no hice rotación en 360? Porque la rotación en 360 en realidad es la identidad, así que no tiene sentido que la anote dos veces, ¿cierto? Si yo roto en 360, la permutación que estoy aplicando en realidad es la identidad. Así que ya la tengo considerada acá. Y están estas otras reflexiones que serían así, en las diagonales, ¿cierto? O bien esa reflexión en el bisector perpendicular de 1, 2. Así que eso intercambia el 1 con el 2 y el 3 con el 4, que en el fondo es como que yo lo agarro de aquí al medio y hago esto. Y sigue siendo un cuadrado, ¿cierto? En las mismas posiciones. Y el otro que sería en la vertical, que yo me paro aquí y hago esto, ¿cierto? Hice eso y mi cuadrado sigue exactamente igual. Así que eso es lo que habíamos visto. Yo quería entonces determinar de todas las permutaciones posibles, cuáles eran las permutaciones que definían, volviendo a conceptos que ya habíamos visto anteriormente, y por eso esta materia es la que cierra el curso, a isomorfismos, ¿ya? Aquí yo lo que estoy detectando cuáles son las permutaciones que me definen isomorfismos en el grafo.
Es decir, por ejemplo, si yo intercambio el 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 4, esto me define un isomorfismo con respecto a este grafo original. ¿Ya? Bien, entonces esos eran los grupos de permutaciones. Ahora, ya que resumimos eso, vayamos a lo que es de hoy, que son las órbitas y los estabilizadores. Si yo tengo un grupo G de permutaciones de un conjunto X, donde X van a ser los números, 1, 2, 3, 4, los nodos que ustedes quieran, etc., veremos que la estructura del grupo lleva naturalmente a una partición de X. ¿Qué queremos decir con eso? Es que nosotros vamos a, y también aquí, fíjense, vamos a volver al primer tercio del curso. ¿Se acuerdan cuando habíamos definido relaciones de equivalencia? Aquí nosotros podemos, esta función en X, podríamos decir que X está relacionado con Y siempre que exista una permutación gamma perteneciente a todas las permutaciones dentro de este grupo de números, tal que gamma de X es igual a Y. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que esto es una relación de equivalencia. ¿Por qué? Es reflexiva, ¿cierto? Si yo aplico la identidad sobre X, me da X. Así que X está relacionado con X. Es simétrica, que si X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X. ¿Por qué? Porque tengo el gamma de X me lleva al Y, ¿cierto? Y por la permutación inversa, yo sé que el Y está relacionado con el X. Así que efectivamente lo voy a anotar de esa forma. Y finalmente, si el X es equivalente al Y y el Y es equivalente al Z, entonces debe cumplirse que el X sea equivalente al Z, utilizando conjuntos de permutaciones, ¿cierto? Dentro de todas las posibles, tal que el X me lleva al Z. Para quienes no recuerdan muy bien esto de las relaciones de equivalencia, por ejemplo, una relación de equivalencia definida entre personas son las personas que nacieron el mismo día. Entonces, ¿esa relación es reflexiva? Sí, porque yo nací el mismo día que yo. ¿Es simétrica? Sí, porque si yo nací el mismo día que tú naciste el mismo día que yo. ¿Y es transitiva? Sí, porque si yo nací el mismo día que una persona A y esa persona A nació el mismo día que una persona B, entonces la persona B y yo nacimos también el mismo día. Y eso ocurre también aquí en los grafos. ¿Cómo vamos a aplicar eso? Primero que nada, vamos a definir lo que son las órbitas, ¿ya? Entonces, a las clases de equivalencia se les conoce como órbitas, y eso lo vamos a anotar como Gx. Ojo que después va a haber un G sub X, no son la misma cosa. Entonces, G de X son todos los Y pertenecientes al grupo sobre los números que estoy trabajando, o componentes, si lo quieren ver así, personas, lo que quieran, tal que el Y es igual a un gamma de X para algún gamma perteneciente al conjunto de las permutaciones que están definidas. En el fondo estoy diciendo que el X es equivalente al Y bajo alguna permutación de las posibles dentro de G. En particular, G de X lleva a X es el conjunto de permutaciones que tiene a X como un punto fijo. Es decir, que el X queda ahí mismo. Y a esto le vamos a llamar estabilizadores y lo vamos a anotar como G sub X. Entonces, ojo, tengo Gx, que son todas las permutaciones que establecen una relación entre los elementos X e Y. Y tengo G sub X, que van a ser todas las permutaciones en donde el elemento X se queda fijo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Rápidamente. Por ejemplo, aquí, si yo les hago esta permutación, ¿ya? Dijimos que esta permutación hacía que el cuadrado siga siendo un cuadrado, ¿de acuerdo? Pero fíjense que el nodo que está aquí y el nodo que está acá, es decir, donde yo no tengo ahora mis dedos, esos dos se van intercambiando, ¿cierto? Así que ese nodo y este de acá abajo, esos yo los estoy permutando, los estoy intercambiando. Pero ¿qué pasa con los otros donde ahora yo tengo los dedos? Esos no cambian. Entonces esos van a ser nuestros puntos fijos, mientras que los otros dos van a estar orbitando. Por eso se habla de órbitas y estabilizadores. Donde tengo los dedos, esos se quedan fijos en esta permutación, ojo, en esta permutación, y en cambio los otros dos están orbitando, están intercambiando. Entonces eso es Gx versus G sub X. ¿Ya? Veamos un ejemplo en un grafo genérico. Esto no es una hoja, ya aquí esto es un grafo, y aquí lo que yo debo definir entonces son las órbitas. Por ejemplo, en este grafo yo podría intercambiar perfectamente el A con el B, y eso me define un isomorfismo con respecto a este grafo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el A y el B son equivalentes, y yo podría entonces definir que el GA indica que el GA tengo que buscar todos los nodos que son equivalentes a A dentro de este grafo.
Y los que son equivalentes a A, siempre el mismo, porque tenemos que hablar sobre, ¿cómo se llama? Permutaciones que son reflexivas, así que en el G de un elemento siempre está al menos el mismo elemento, más todos los que sean equivalentes a él. Entonces el GA es tanto A como B. Tengo dos elementos. No hay ningún elemento que sea equivalente a C dentro de este grafo, ¿ya? Alguien podría pensar, profe, ¿y por qué el C y el G no son equivalentes? Porque fíjese, el C está conectado al E y el G también está conectado al E. Entonces, ¿por qué no son equivalentes? Ah, porque el C está conectado solamente a otros dos elementos, mientras que el G está conectado a otros tres elementos, así que eso ya inmediatamente es distinto. Y más encima, cada uno de esos tres está conectado a un único elemento distinto a todos los demás del grafo. Entonces, por eso yo no puedo decir que el C y el G son equivalentes. Por lo tanto, no hay ningún otro elemento aparte del mismo que sea equivalente a C. Y por lo tanto, C lo voy a anotar así. Pero D y F los podría intercambiar y no hay ningún problema. Así que estos pueden orbitar, mientras que todo lo demás siga fijo. D y F podrían estar dando vueltas alrededor de E, si lo quieren ver así, y voy a estar definiendo siempre un isomorfismo. E, por su parte, también es único, G también es único, y aquí también puedo tener grupos más grandes. Puedo decir que el H es equivalente a sí mismo y también al I y también al J. Y que el K es equivalente a sí mismo y también al L y también al M. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los que van a definir las órbitas dentro de mis grafos. Aparte, tenemos que definir entonces ahora quiénes van a ser realmente los estabilizadores y para ello vamos a utilizar esta definición. Si tengo un grupo de permutaciones G, ¿cierto? Y tengo que gamma pertenece al grupo de permutaciones en que X está relacionado con Y, entonces tengo que G de los X que están relacionados con Y los puedo escribir como gamma de G sub X, y esto va a ser el coset izquierdo de G sub X respecto a gamma. ¿Qué significa esto? Que en el fondo voy a estar buscando los elementos en donde X me quede estabilizado, ¿ya? Y tengo que buscar entonces con quién se podría intercambiar el I a través de una cierta permutación. La demostración para esto es que si alfa pertenece al coset izquierdo de gamma por G sub X, esto lo podemos escribir simplemente como alfa por gamma beta, donde beta va a ser una permutación que corresponde a las permutaciones en donde X es un punto fijo, para algún beta perteneciente entonces a este conjunto. Esto quiere decir que si yo aplico el alfa de X, eso es equivalente a aplicar al beta gamma de X, y como el beta de X es un punto fijo, como beta pertenece a las permutaciones en donde X queda ahí mismo, así que beta de X es simplemente X. Así que esto va a ser igual a gamma de X, y gamma de X por definición era igual a Y. Entonces, alfa pertenece a las permutaciones en donde X me lleva a Y. Y al revés tienen esa demostración, ¿cierto? Que simplemente utilizando las inversas. Esto va a quedar mucho más claro cuando volvamos a los ejemplos. Los estabilizadores, entonces, nuevamente si tenemos G un grupo de permutaciones de X y gamma pertenece a las permutaciones en donde X me lleva a Y, entonces G de las permutaciones en donde X me lleva a Y va a ser G sub Y ahora, estas son las permutaciones en donde Y queda fijo, y luego aplico gamma, y ese es el coset izquierdo de G sub Y con respecto a gamma. ¿Qué quiere decir eso? Que si alfa pertenece a G sub I, que son las permutaciones donde Y queda fijo, gamma, entonces alfa ahora lo puedo escribir como un beta gamma, para algún beta perteneciente a las permutaciones donde Y queda fijo. Eso quiere decir que alfa de Y es beta de gamma de Y, y ahí tenemos que gamma de Y es simplemente X, ¿cierto? Y beta de X es igual a Y. Así que con eso queda demostrado ese teorema y también lo podemos hacer al revés utilizando las permutaciones inversas. Entonces, de eso que se ve más o menos enredado, lo importante es lo siguiente, es este corolario. Dice, sea G un grupo de permutaciones en el conjunto X donde estoy trabajando y sea X un elemento de este conjunto e Y un elemento en la órbita de X. Entonces tenemos que la cantidad de permutaciones en donde X se queda fijo debe ser igual a la cantidad de permutaciones en donde Y se queda fijo.
¿ya? Y finalmente tenemos este gran teorema que es el que vamos a probar ahora. Dice, sea G un grupo de permutaciones de X y sea X un elemento cualquiera de ese conjunto. Entonces, siempre se tiene que dar que la cantidad de permutaciones en donde X está orbitando con respecto al grafo, multiplicado por la cantidad de permutaciones en donde X es un punto fijo, tiene que ser siempre igual a la cantidad de permutaciones que exista en este grafo. Eso es algo muy, muy, muy importante. Y ahora lo vamos a aplicar al ejemplo que teníamos para que se comprenda esta idea. Entonces, veamos cuántos automorfismos existen en este grafo. Yo ya les dije que, por ejemplo, siempre va a estar la identidad, ese ya es uno. Yo podría además intercambiar el A con el B, y eso también me va a definir un automorfismo, perdón, sobre este grafo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas permutaciones yo puedo aplicar aquí que hagan que este grafo sea equivalente en forma a sí mismo? ¿Cuántas creen que hay? Por ejemplo, ya les di una, la identidad, intercambiar A con B, otra sería intercambiar D con F, otra sería intercambiar tanto A con B y D con F al mismo tiempo, y así puedo continuar. Entonces, para saber cuántas permutaciones existen en este grafo, es que tenemos esta formulita que aparece aquí. ¿Ya? Eh, Sofía pregunta H y K con J y M. Ojo que H con K no lo puedo intercambiar porque H y K no son equivalentes. K es un nodo que tiene una sola conexión, mientras que H es un nodo que tiene dos conexiones. Lo que sí podría hacer es intercambiar H con I, pero ahí me quedarían cruzados estos dos nodos, así que el dibujo no sería igual, pero si al mismo tiempo intercambio K con L, ahí sí. Entonces, intercambiar H con I y K con L al mismo tiempo, eso sí me define un automorfismo. Porque en el fondo, esto IL quedaría aquí arriba y este HK quedaría aquí al medio. Así que es el mismo grafo. Pero no puedo intercambiar H con K porque esos nodos no son equivalentes. Siempre tengo que ir jugando entre nodos que sean equivalentes. Por ejemplo, aquí cuando intercambié el A con el A y el B yo ya determiné que eran equivalentes. Entonces, por eso puedo intercambiarlos y que ellos orbiten con respecto al resto del grafo. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son todas las cosas que podemos hacer. Y aquí están anotadas. Por ejemplo, dejar fijo el A y el B o intercambiar el A y el B. Dejar fijo el D y el F o intercambiar el D y el F. O dejar fijo todo este conjunto H, I, J, K, L, M, o bien intercambiar solamente el H con el I y el K con el L, el H con el J y el K con el M, el I con el J y el L con el M, que vendrían a ser todas las combinaciones de pares entre estas familias que tenemos aquí. O bien intercambiar de a tres, que del H pase al I, del I pase al J y del J pase al H. Pero al mismo tiempo que del K pase al L, del L al M y del M se devuelva al K. Y eso no es lo mismo que esta aquí, porque esta va en el otro sentido, si lo quieren ver así, tridimensionalmente hablando. Del H me vengo al J, del J me voy al I, del I me voy al H. Así que no me queda el grafo en el mismo estado. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo encontramos estas cosas? Entonces, para encontrar estas cosas, yo tengo que ir fijando y tengo que ir viendo las familias de nodos que son equivalentes. Yo aquí determiné que el A y el B eran equivalentes, determiné que el D y el F eran equivalentes, y determiné que aquí se pueden producir varias combinaciones entre estos subconjuntos de dos nodos, y esta cantidad de subconjuntos son tres. Así que de ahí sale siempre la identidad, intercambiar de a pares o intercambiar de a tres. ¿Ya? Entonces, una vez que sabemos cuáles son todas las permutaciones que podemos aplicar aquí, que están definiendo automorfismos, yo quisiera determinar la cantidad de permutaciones en general
que define un automorfismo, porque si yo sumara todas estas, no me da en realidad la cantidad de permutaciones globales. Yo estaría diciendo 2 más 2 más 6, estaría diciendo que hay 10 permutaciones que definen automorfismo, y en realidad hay más que esas. ¿Cómo lo determino? Con la fórmula que ya vimos anteriormente. Entonces, aquí viene, vamos a aplicar que era GA y G sub A. Entonces, si recordamos qué cosa es GA, la cardinalidad de GA en realidad es lo que me interesa, son todas las permutaciones en donde A encuentro en realidad elementos que son equivalentes a A, ¿ya? Por lo tanto, esto me va a definir dos elementos que son equivalentes a A, el mismo y B, ¿cierto? Recordemos que siempre podemos establecer, como esto es una relación de equivalencia, que un elemento es equivalente a sí mismo. Así que el GA me va a indicar cuántos elementos son equivalentes al elemento A. Y como tengo el A y el B, anoto 2. ¿De acuerdo? Y ahora debo determinar el G sub A. El G sub A va a ser todas las permutaciones en donde A se queda pegado aquí, no puedo intercambiar el A con el B, pero puedo intercambiar todos los demás que hagan que este grafo sea isomorfo. Entonces, ¿cuántas otras permutaciones puedo hacer en donde el grafo sigue siendo isomorfo, dado que A está fijo? A no lo voy a mover. ¿Cuántas creen que hay? Entonces, habíamos visto que D y F era una familia de permutaciones, ¿cierto? Y ahí podía hacer tanto la identidad, es decir, no moví ni D ni F, o los permuté, ¿de acuerdo? Si volvemos aquí, y dado que esto no los puedo mover porque van a estar ahí fijos, entonces D y F podría hacer tanto aplicar identidad para D y F o permutarlos. Y con respecto a estas otras familias de aquí, podría ser o bien la identidad, o bien los intercambios entre pares, o bien los intercambios entre tríos. Entonces la pregunta es, ¿cuántas permutaciones existen en las que A se queda fijo? ¿Quién propone un número? ¿Quién da más? 9, ¿ok? ¿De dónde saldrían esas 9? En realidad aquí, ojo que tengo 6 y aquí tengo 2. Yo hubiese esperado que alguien hubiese dicho 8 primero, pero no son 8 ni tampoco son 9. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? 10. ¿Ok? ¿Y esas 10 de dónde saldrían? 14. Oh, vamos subiendo la apuesta. 22. ¡Wow! Vendido. 40. Wow. Ok. Miren, la respuesta es que nadie la chuntó. ¿Por qué? Fíjense que si A está fijo, supongamos que primero voy a dejar D y F fijo, ¿de acuerdo? Así que aquí estoy aplicando la identidad. Y entonces, si aquí apliqué la identidad, ¿cuántas permutaciones puedo hacer con estas familias de pares de 3? 6, ¿cierto? Están aquí anotaditas. Puedo hacer 6. Aplicar la identidad es decir que lo dejé igual, o bien intercambié el H con el I y el K con el L, que está anotado ahí, o intercambié el H con el J y el K con el M, y el I y el L quedaron fijos,
o intercambié el I con el J, el L con el M, y el H y el K quedaron fijos, o bien las permutaciones, ¿cierto? Siguiendo el orden H, I, J y me devuelvo al H, o H, J, I y me devuelvo ahí al H con ese último I. Entonces aquí tengo anotado 6, pero D y F se quedaron fijos. ¿Y qué pasa si ahora intercambio D y F? ¿Cuántas permutaciones puedo hacer con este grupo de, de permutaciones? Las mismas 6, ¿cierto? Así que en realidad tendría identidad, es decir, no moví ni D ni F y apliqué estas 6 que me definen isomorfismos y luego muevo D y F y vuelvo a aplicar estas 6 que me siguen definiendo isomorfismos. Así que en realidad apliqué 12. ¿Se entiende cómo obtengo el G sub A? ¿Cómo llego a 12? Entonces dije, quiero ver todas las permutaciones que me definen isomorfismos, pero el A está fijo. No, el A no lo puedo mover. Eso es cuando estoy calculando el G sub A. Entonces tengo que ver todas las combinaciones posibles de las permutaciones que yo tenía anotado aquí, ¿cierto? Que siguen definiendo automorfismos. Por lo tanto, podría dejar la identidad con respecto a D y F y jugar con las 6 permutaciones que había definido para este conjunto, o bien intercambio con el D y el F y vuelvo a jugar con las 6 permutaciones que yo tenía para este conjunto. Así que por eso me daría 2 por 6. En donde, ojo, siempre debo anotar la identidad. Hay mucha gente que se equivoca en eso, así que por favor recuerden que la identidad siempre la deben anotar. En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, el D y el F no lo intercambié e intercambié el H con el I y el K con el L. Listo, isomorfismo, el A quedó ahí mismo, sí, perfecto, esa es una. El D y el F no los muevo, intercambio el H con el J y el K con el M. Ya ahí llevo 2, ¿cierto? Luego el D y el F no lo muevo e intercambio el I con el J y el L con el M. Ahí llevo 3, ¿cierto? Me había saltado una en donde el D y el F no lo muevo y tampoco muevo ninguno de ellos, que es la identidad, 4, ¿cierto? Y después tengo que hacer las permutaciones de A3, el H con el I con el J con el H, y los mismos con el K, L y M. Otra más, 5. Y finalmente el H con el J con el I y el I con el H. Una sexta. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es, ahora sí voy a mover el D con el F. Ya tengo 6 permutaciones. Así que ahora el F me quedó aquí y el D y acá. Lo primero que voy a hacer con respecto a este grupo es nada, identidad. Así que ahí ya tengo una. Luego intercambiar de a pares, que dijimos que me daba 3 más, y las dos que intercambian de a 3, que me da 6 más. Así que en total tengo 12. ¿Lo entendieron? Entonces, yo lo que quería responder era cuántas permutaciones, ¿cierto?, me definen automorfismo sobre este grafo. Y la fórmula dice que hay que multiplicar el GA por el G sub A. Así que en total puedo determinar entonces que hay 24 permutaciones sobre este grafo que hacen que eh, este grafo siga siendo dibujado de la misma forma, es decir, sea un automorfismo. Ahora, lo bonito de este problema es que se puede aplicar para cualquier nodo. Yo lo apliqué para A, ¿cierto? Lo podría aplicar para B. La pregunta aquí es el GB. ¿A quién tiene? El GB. ¿A quién tiene? Y ahí la pregunta es, ¿cuáles son los nodos equivalentes a B dentro de este grafo? El A y el B. Así que nuevamente es 2. ¿Y cuáles son las otras permutaciones que yo puedo aplicar? Las mismas que ya hice para acá, ¿cierto? Cuando B ahora esté fijo, que ya habíamos determinado que eran 12. Ustedes me van a decir, pero profe, en realidad eso es re fácil, pues hágase otra más bonita. Ya, hagamos otra más bonita. Veamos cómo obtenemos el mismo resultado para H. Entonces ahora, GH,
La pregunta es, ¿cuántos nodos son equivalentes a H dentro de este grafo? 3, perfecto. Ahora, ojo, el H va a quedar fijo. Ahora, para encontrar el G sub H, el H va a quedar fijo. El H ya no lo puedo ocupar en una permutación. Entonces, ¿en cuántas permutaciones el H queda fijo y esas permutaciones me definen un automorfismo dentro de este grafo? Entonces, fíjense que ahora lo que podría ocurrir es que, por ejemplo, el A y el B se podrían quedar ahí mismo, identidad o intercambiarse. Dos, ¿cierto? Así que ahí tengo dos. Multiplicados por el D y el F se podrían quedar ahí mismo o multiplicarse. Así que 2 por 2 ya voy en 4. ¿Y qué pasa con el I y el J y el L y el M? Solo dos, ¿cierto? Que sería la identidad o intercambio el I y el J y el L y el M. Así que 2 por 2 por 2 es 8. Y 8 por 3 es... ¡Chanán! Maravilloso, ¿no? La magia de discretas. Ahí está, ¿ya? Entonces, indiferente del nodo que ustedes agarren, siempre le tienen que dar la misma cantidad de permutaciones posibles que definen automorfismos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar el G de algún nodo, que este G de ese nodo me va a indicar cuántos nodos son equivalentes a él dentro del grafo. Y siempre, por lo menos, él es equivalente a sí mismo. Si yo lo hiciera para E ahora, ¿cuántos son equivalentes a E? Uno solo. Entonces, la cardinalidad de G sub E me debería dar 24. ¿Y de dónde saco eso? Súper fácil. 2 por 2 por 6. Y ahí tengo mis 24. Lo mismo para C, lo mismo para G. Y como lo comprobé para H, por supuesto que eso se va a producir también para I y también para J. Y si lo hiciera para K, también va a ser equivalente para L y para M. Y siempre me va a dar 24. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entendieron entonces cómo calcular la cantidad de permutaciones que me definen automorfismos en un grafo? Bien, entonces ahora vayamos al último punto de la clase y del curso en cuanto a la materia, que también se va a ver un poquito enredado, pero no lo es tanto cuando lo expliquemos con el ejemplo. Entonces, ahora yo quiero determinar el número de órbitas. Dice, dado un elemento gamma, que es una permutación, ¿cierto? Dentro del grupo de permutaciones de G, se define ahora el f de gamma. Ojo, este f de gamma es una función que está definida a partir de permutaciones, en donde son todos los elementos que pertenecen al conjunto donde están definidas estas permutaciones, en donde gamma de x, ¿cierto? Se mantiene en x. En el fondo estoy diciendo son todas las funciones, perdón, estoy definiendo todas las permutaciones en donde x es un punto fijo. El f de gamma entonces es el número de puntos fijos de dicha permutación. ¿Para qué quiero eso? Para lo siguiente. Este es el último teorema del curso. No lloren, no se pongan tristes. La vida continúa. Que es el teorema de Burnside. Y dice que el número de órbitas de G sobre el conjunto X donde estoy trabajando está dado por 1 sobre la cardinalidad de permutaciones, ¿cierto? Que me definen automorfismos, por supuesto, multiplicado por la sumatoria de todas estas permutaciones o sea, en función de la función f de gamma, que vendría a ser la cantidad de puntos fijos que existen ahí. ¿Ya? Aquí hay una nota que dice este resultado se conoce bajo el nombre de Bernstein, de Cauchy-Frobenius y de Polya. Y Burnside lo popularizó en su libro atribuyéndoselo a Frobenius, aunque el resultado lo conocía Cauchy antes. Y por eso esta enredada historia a veces se llama el lema que no es de Burnside. Pero bueno.
cosas de la historia. ¿Cómo aplicamos ahora este teorema? Y por eso yo traje mis hojitas, que están aquí, ¿cierto? Mis casillas. Y también les recomiendo que si tienen, ¿cómo se llama? Un papel, una tijera y un lápiz, quizás es bueno que lo hagan para que entiendan el concepto que vamos a aplicar. Entonces, ahora vamos a aplicar este teorema para ver lo siguiente. Dice, se tiene una cartilla de 3x3 a la cual se le pueden hacer dos perforaciones, ¿ya? Entonces, es fácil ver que la cartilla A es distinta de las otras, mientras que B y C son equivalentes. ¿Por qué? Porque existe una permutación bajo la cual yo, ¿cómo se llama? Puedo igualar el estado de B y C. Entonces, voy a ocupar aquí mi cartilla. B y C está así, ¿cierto? Y existe una permutación que hace que este cuadrado siga siendo un cuadrado y que me lleve a C, ¿cierto? Basta con que yo haga eso, que fue una rotación, ¿cierto? En 270. ¿Se entiende? Pero, ojo que para ir desde A a B no hay ninguna permutación que yo pueda hacer, no hay ninguna rotación que yo pueda hacer, ninguna reflexión que yo pueda hacer, ¿cierto? Ni así, ni por el otro lado, ¿cierto? Ni tampoco en la vertical, ni tampoco en la horizontal, tal que para ir desde A yo pueda llegar a B, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas cartillas diferenciables existen haciendo dos perforaciones? Sabemos que por lo menos hay dos, ¿cierto? Porque aquí ya tenemos la A y la B. Pero la pregunta es cuántas son. Y si yo les diera media hora, ustedes probablemente encontrarían varias, ¿cierto? Pero como estas discretas, no basta con que ustedes me digan, profe, llevo ya, cumplí media hora y no encuentro ninguna otra. Entonces tenemos que demostrar que esa es la cantidad que corresponde, ¿de acuerdo? Y para eso se ocupa el teorema de Bernstein, que es el que está aquí. Entonces, empecemos a aplicar este teorema. Primero que nada, en la primera parte de este teorema tenemos que determinar la cardinalidad de G, ¿cierto? Entonces, veamos lo que acabo de aprender. Voy a utilizar solamente una esquina y este lo pueden entender como un nodo. Entonces, para determinar la cardinalidad de G, nosotros dijimos que era simplemente multiplicar la cardinalidad de G A, ¿cierto? Donde A es un nodo, multiplicado por la cardinalidad de G sub A. Entonces, mi primera pregunta para determinar GA, supongamos que ese que está en la esquina es el nodo A. ¿Cuántos nodos equivalentes a A hay en este grafo? En esta cartilla, en realidad, pero en este grafo, si lo queremos ver a nivel global. ¿Cuántos hay equivalentes a ese nodo, a ese circulito que anoté ahí? 4, ¿cierto? ¿Y esos 4 quiénes van a ser? Las esquinas, perfecto. Yo no puedo decir que ese es equivalente al que está aquí, en ningún caso. Ni tampoco al que está al medio, ni tampoco el que está abajo de él, ni el que viene por acá, ni el que está aquí. Pero sí puedo decir que es equivalente al de acá. ¿Por qué puedo decir que son equivalentes? Porque si yo quiero ver que ese sea equivalente al que está aquí, entonces debe existir una permutación que me lleve de aquí a acá. ¿Y cuál sería esa permutación? ¿Cuál sería una permutación que me deje este nodo aquí, en la esquina que está al otro extremo? Rotar con respecto al eje vertical. Ok, entonces lo tomo de aquí y de acá, y en realidad hago como una reflexión, ¿cierto? Y ahí me quedo en la otra esquina. Lo ven bien en la pantalla, ¿cierto? Antes estaba en la esquina de acá
Y ahora, al hacer así, me quedo en la esquina de allá. ¿De acuerdo? Con rotaciones lo podría haber logrado. Rotar en 90 quede ahí, rotar en 180 quede ahí, rotar en 270 quede al otro lado. Así que de hecho aquí tengo dos formas de pasar desde esta esquina, que está aquí, ¿cierto? A esa esquina que está allá. Pero con que obtenga una ya puedo decir que son equivalentes. Entonces ya determiné cuál es el G de, supongamos que este es mi nodo A, no le voy a poner un A porque después quiero ocupar la cartilla. Ya sé que el G de A, el GA, perdón, es 4. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el G sub A? ¿En cuántas permutaciones esto sigue siendo un cuadrado y ese círculo sigue exactamente ahí mismo? ¿Una sola? ¿Cuál sería esa? La identidad, ¿ok? En realidad son dos. ¿Cuál es la otra? Si hago rotación en 360 son lo mismo que la identidad. Cuidado ahí. Para un cuadrado, ojo. ¿Nadie la ve? Miren esto. Voy a agarrar esta esquina, voy a agarrar esta otra esquina y voy a hacer esto. Me quedo ahí mismo, ¿no? De nuevo, ahí mismo. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. ¿Cierto? Así que en realidad encontré dos. Si yo hiciera rotación en, por decirles algo, 45 grados, esto ya ni siquiera es el cuadrado en la misma posición original, así que esas rotaciones no me sirven. Siempre tengo que hacer que el cuadrado me quede como un cuadrado. Y luego, lo que le estoy preguntando es que tengo que aplicar una permutación en donde este círculo quede en esa misma posición. ¿Ya? Si yo aplicara, fíjense que aquí estoy en esta esquina, ¿cierto? Si yo aplicara rotación en 90, ahora me quedó abajo. Así que el círculo no está aquí, que era como yo quería. Por lo tanto, esa permutación no está dentro de G sub A, ¿cierto? Donde A corresponde a ese nodo. Si aplicara rotación en 180, tampoco, porque yo quería que me quedara aquí arriba y ahora me quedo en el otro extremo. 270 tampoco, porque me quedó aquí y yo quería que me quedara acá. ¿De acuerdo? Eh, Volviendo al original, si yo hago la reflexión con respecto a la horizontal, tampoco porque me quedó abajo. Y si hago la reflexión con respecto a la vertical, tampoco porque me quedó al otro lado. ¿Cierto? Entonces esto me sirve para estar seguro de cuántas permutaciones existen y que hacen que este cuadrado siga siendo un cuadrado. Y de hecho nosotros ya la habíamos determinado. Habíamos dicho que eran 8, ¿se acuerdan? Entonces esas 8 son siempre la identidad. En este caso tengo rotación en 90, 180 y 270. Luego las reflexiones, que serían las dos reflexiones con respecto a las diagonales, ahí y acá, ¿cierto? Y las reflexiones con respecto a la vertical y la reflexión con respecto a la horizontal. Esas son las 8 permutaciones que yo necesito determinar y eso es lo que voy a utilizar acá. Entonces, fíjense que con ese 8 yo ya determiné cuánto es la cardinalidad de G. Así que el teorema de Burnside me está diciendo, esto me va a indicar cuántas cartillas diferentes puedo hacer, ¿cierto? Así que ya tengo un 1 sobre 8 y aquí tengo que ver, ir sumando, ¿cierto? Según todas las permutaciones que yo tengo que definen automorfismos, o sea, cuántos puntos fijos se generan utilizando dos perforaciones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, bueno, ahí ya está que determinamos que son 4 esquinas, bla, 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 y que tenemos dos permutaciones, por lo tanto, tenemos 8 opciones posibles. Fíjense también que si yo hubiese escogido otro nodo, también debo llegar a 8. Si yo les pregunto por ese nodo que está ahí, ¿cuántos son equivalentes a él? Voy a ocupar una cartilla limpia mejor. ¿Cuántos son equivalentes a él? 4. ¿Cuántas permutaciones él queda ahí mismo? En 8.
En 8 permutaciones el que hay mismo. En 2, ¿cierto? Me tiene que dar 2. ¿Cuáles serían esas dos? Siempre la identidad. ¿Y cuál otra en este caso? La reflexión en la vertical. Me va a quedar exactamente ahí mismo, ¿cierto? Así que efectivamente me da 8. ¿Y qué pasa ahora si yo quisiera? O sea, ya encontré para este, que tengo 4 nodos distintos, ya encontré para este que también tengo 4 nodos distintos, y si yo lo quisiera comprobar ahora para el del medio, me tiene que dar 8 también. Y entonces la pregunta es, ¿en cuáles permutaciones ese nodo se queda ahí mismo? En todas, correcto. Porque si yo, ese está al medio, ¿cierto? Si yo aplico cualquier rotación, el que está al medio siempre va a quedar al medio. Así que ahí ya llevaba 3, rotación 90, 180 y 270. Las reflexiones, él siempre va a quedar al medio, ¿cierto? Ahí o ahí quedó al medio. También ahí en la vertical y en la horizontal también quedó al medio. Así que ahí ya tengo 7 y la última es la identidad, que jamás se les debe olvidar, ¿ya? Les recuerdo que cuando a ustedes les quede la escoba numéricamente es ¿por qué? Porque se les olvidó la identidad. Bien, entonces comprobamos que efectivamente siempre llegamos a los 8 y ahora debo determinar esto que está aquí. Como yo sé que son todos los gamas definidos dentro de las permutaciones que, ¿cómo se llama? Que me definen automorfismos, yo lo que voy a hacer aquí es anotar una tablita, ¿ya? Entonces aquí tenemos primero un ejemplo, dice, si buscamos los patrones eh, que sobre la rotación en 180 grados producen automorfismos, estos son 4. Si yo aplico rotación en 180, este se va a venir acá y este que estaba aquí se va a venir allá, ¿cierto? También para este patrón me va a quedar ahí, ¿cierto? Este que estaba aquí se va a venir acá y este que estaba aquí se va a venir acá. Ojo que ahora yo estoy buscando, o sea, ustedes me van a decir, pero profe, ese y ese son equivalentes. Sí, de acuerdo. Pero yo ahora estoy buscando aplicar una permutación y que los dos puntos me queden ahí mismo. ¿De acuerdo? Así que este no es equivalente a ese bajo 180 grados, porque si hago 180 grados, este me queda aquí y este me queda allá. Eso no es pues, obvio que no es equivalente a que tenga un nodo aquí y acá, porque los tengo en estas posiciones. Así que este también 180, porque este pasa arriba y este pasa abajo, así que me queda igual como lo tengo dibujado aquí. ¿Ya? Este también no hay ningún problema en 180 porque este pasaría aquí a 90 y aquí en 180 y este pasaría aquí en 90 y aquí en 180. Así que me quedó tal y como estaba. Y si bien ustedes me podrían decir, profe, de nuevo, este y ese son equivalentes, sí, de acuerdo, pero al aplicar la permutación de 180 grados no me quedan iguales, me quedan con las diagonales cambiadas. Así que este en 180 pasaría aquí 90, 180 y este 90, 180. Me produce el mismo resultado. Entonces, yo sé que tengo 8 permutaciones posibles y para ello voy a generar una tablita. Y entonces lo que tengo que buscar es, bajo la identidad, ¿cuántas permutaciones posibles me definen automorfismo? Y en realidad ahí siempre van a ser todas las combinaciones posibles. Es decir, de las 9 que yo tengo, escoger 2. Y eso es simplemente la combinatoria de escoger 2 de 9 y eso me da 36. ¿Qué significa esto que está aquí? Es 9 factorial dividido por 2 factorial dividido por 7 factorial. Todos se saben esa fórmula, ¿cierto? Eso sería 9 factorial dividido por 2 factorial y dividido por 9 menos 2 factorial. Así que eso me da 36. ¿Qué significa este 36? Recordemos que yo estoy buscando la sumatoria de la cantidad de puntos fijos definido por las 8 permutaciones que yo conozco. Una de esas 8 permutaciones es la identidad. Así que lo que estoy diciendo aquí, básicamente, es que yo, por ejemplo, perforé este que lo voy a llamar 1 y este que lo voy a llamar 2. Perforé el 1, el 2. Aplico identidad. ¿Me queda ahí mismo? Sí, pues obvio, sí hay identidad. El 1 y el 3, aplico identidad. ¿Me queda ahí mismo? Sí, perfecto. El 1 y el 4, aplico identidad. ¿Me queda ahí mismo? Sí. El 1 y el 5, el 1 y el 6, el 1 y el 7, el 1 y el 8, el 1 y el 9, sí. ¿Ya? Entonces, por eso estoy buscando todas las combinaciones posibles de hacer dos perforaciones
le aplico la identidad y obviamente me va a quedar ahí mismo. Así que por eso la primera opción, cuando yo les paso a ustedes una cartilla y les pida, por ejemplo, les podría yo perforar ahora tres casillas, ¿ya? Y ahí no tengo que considerar que bajo la identidad son 36, sino que sería 9 sobre 3. Y eso me va a dar otro número. Entonces, si yo tengo que escoger dos de las 9 opciones que tengo aquí y quiero ver bajo la permutación de identidad cuáles son puntos fijos, en realidad son las perforaciones que dije sobre la cantidad de opciones posibles. ¿De acuerdo? Pero yo ahora debería ver cuántas existen en rotación en 90 grados. Así que quiero que ustedes me digan, yo voy a hacer dos perforaciones, cualquiera sean. Aplico rotación en 90 grados y quiero que me quede ahí mismo. ¿Cuántas de esas hay? Por darles un ejemplo, yo podría escoger la posición 1 y la posición 5. Aplico rotación en 90 grados y el 5 va a quedar ahí mismo, pero ese que estaba ahí, ¿dónde va a quedar? ¿En qué posición? ¿Va a quedar allá? Bueno, depende del sentido que le pongamos la rotación, pero en realidad la rotación en 90 grados, si yo estaba así, la rotación viene en ese sentido, aunque quizás con la pantalla ustedes lo van a ver al revés. Pero bueno, normalmente cuando uno rota, ¿cierto? Va a rotar en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, si yo tenía S y S, este debería venir aquí abajo. Y el del medio quedará ahí mismo. Entonces, esa, esa opción de haber perforado aquí y acá y aplicar rotación en 90 grados no me define un automorfismo. Entonces, esa no debe estar considerado dentro de la sumatoria de rotaciones en 90 grados. Entonces, la pregunta es, ustedes pueden perforar dos y solo dos, donde ustedes quieran, aplicar rotación en 90 grados y que se defina un automorfismo, es decir, que después de aplicar los 90 grados me quede exactamente la cartilla con las perforaciones donde estaban. ¿Cuántas de esas hay? Y para que nos ordenemos, démosle numeración a esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Alguien ve alguna? No ven ninguna. Ok, dejémoslo para más adelante. La siguiente que deberíamos probar sería la rotación en 180, pero esa ya está indicada aquí y nos dicen que hay 4. ¿De acuerdo? Entonces en mi sumatoria yo ya tendría 36 por la identidad, más 0 por rotación en 90 grados, porque todavía no encuentro ninguna, más 4 por rotación en 180. Así que ya voy en 40 dentro de lo que viene a ser este numerito que está aquí. Y recordemos que al final ese numerito yo lo debo dividir por 8. Así que por lo menos hasta ahí voy bastante bien, porque 40 dividido por 8, ¿cuánto es? 5. Y por lo tanto, al aplicar esta fórmula, me estaría indicando que si solamente considerara esas opciones, me estaría diciendo que hay 5 cartillas que son diferenciables. ¿Ya? Me estaría diciendo que son 5 cartillas que son diferenciables. Pero el problema sería de que supongamos que yo solamente encontré este 36. ¿Cómo se llama? Y este 36 yo lo quiero dividir por 8. Entonces, ¿cuántas cartillas tendría?
4, 36 dividido en 8 es 4. Es 4,5, ¿ya? Exactamente. Entonces, jamás me puede decir de que hay 4, algo cartillas diferenciables, o 5,8, o 23,92 cartillas diferenciables. No. Este resultado, esta fórmula de Burnside, que está aquí, que es lo que queremos encontrar finalmente, siempre me debe dar un entero. Por lo tanto, el valor de la sumatoria siempre debe ser un múltiplo de la cardinalidad de G. Si no lo es y me da una fracción, entonces me equivoqué. ¿Ya? Eso es seguro. Si me da una fracción, me equivoqué. Ya sea porque determiné mal la cardinalidad de G o porque determiné mal la sumatoria de todas las funciones que definen puntos fijos dentro de las permutaciones que están definidas en G. ¿Ya? Así que ahí tienen un punto relevante. Si es que me da un decimal, ¿cierto? Entonces me equivoqué. ¿Dónde? No sé, pero me equivoqué. Bien, entonces, rotación en 270, si no las encontramos en 90, difícilmente las vamos a encontrar en 270. Y ahora ayúdenme con las reflexiones. Supongamos entonces que queremos ver reflexión en la, hagamos uno fácil, en la vertical. Es decir, que genero un eje aquí, aplico reflexión y quiero que me queden los puntos ahí mismo. ¿Cuántos de esos hay? Ya sé que por lo menos hay uno, porque este que estoy haciendo yo aquí, ¿cierto? Aplico la reflexión con respecto a ese eje y me van a quedar en los mismos lugares las perforaciones. Entonces, ¿cuántas hay? 6. Ya hay una propuesta de 6. Ok. Entonces, obviamente que si yo pongo los dos aquí arriba, aplico reflexión con respecto a la vertical, estamos bien. Así que ahí tendría una, dos, y los dos aquí abajo también, 3. ¿Y las otras 3 de dónde vienen? Anotar justamente aquí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una. Si yo tengo esos dos ahí y aplico reflexión en la vertical, también esos dos puntos me van a quedar ahí mismo. Entonces aquí tengo tres combinaciones posibles. Una, que sería el 2 con el 5, o el 2 con el 8, o bien el 5 con el 8, ¿cierto? Así que efectivamente encontré 6. Muy bien. Así que ahora, fíjense que en mi sumatoria llevo 36 más 4 más 6, que me estaría dando 46. ¿Y ese 46 es un buen número o no? Ese 46 no me sirve, ¿cierto? Porque me daría una fracción. Sigamos entonces. ¿Qué pasa con la reflexión ahora en la horizontal? ¿Cuántas formas de perforar tengo yo que tras aplicar la permutación de reflexión en la horizontal, los puntos van a quedar ahí mismo? 6 también, ¿cierto? ¿De dónde obtengo esas 6? Sería tomar el 3 y el 9, o bien el 2 y el 8, o bien el 1 y el 7. Y las combinaciones que tenga de pararme aquí mismo, que serían el 4 con el 5, el 4 con el 6, o bien el 5 con el 6. Así que ahora tengo 6 más. Y por lo tanto antes tenía 46 más 6, voy a quedar en 52. 52 es un buen número. Tampoco. Así que debo tener cuidado ahí. Todavía no voy bien. Bien, me quedan dos reflexiones más, que serían las reflexiones con respecto a la, o sea, perdón, a la diagonal que pasa por aquí y con respecto a la otra diagonal, que debería ser simétrico. Entonces, ¿cuántas ocurren con respecto a esta diagonal? A la diagonal que pasa por el nodo 1 y el 9, que los habíamos llamado, y que pasa por el 1, el 5 y el 9 en realidad.
6. ¿Dónde están esas 6? Veamos aquí. Recordemos que es la reflexión que pasa por el nodo 1, 5 y 9. Así que yo podría anotar este que era el 4 y este que era el 2. Aplico reflexión con respecto a la diagonal y me quedan ahí mismo. Este que era el 7 y este que era el 3 me queda ahí mismo. Y este que era el 8 y este que era el 6 también me quedan ahí mismo. Y luego jugar con valores que estén aquí. Por ejemplo, el 1 y el 5, aplico esa reflexión y me quedan ahí mismo. El 1 y el 9, aplico la reflexión y me quedan ahí mismo. Y finalmente el 5 y el 9, aplico la reflexión y me quedan ahí mismo. Entonces también tengo 6 más y por supuesto que para la otra diagonal son equivalentes, 6 más. Entonces en total, ¿a cuántas he llegado ahí? Tenía 36 más 4 más 6 más 6 más 6 y más 6. Cada reflexión me fue sumando 6 y antes yo tenía 36 por la entidad y 4 por la rotación en 180. Si hago esa sumatoria, entonces ahora me da 64, ¿ya? Y la forma de irlo anotando es de esta forma. Yo sé que tengo que tener 8 permutaciones, la identidad, las rotaciones, las reflexiones, ¿ya? Y el f, la cardinalidad del f de gamma son la cardinalidad de permutaciones en donde bajo esta permutación y efectuando X perforaciones me quedan iguales. Así que para la identidad vimos que era la combinatoria 36. Efectivamente, para las rotaciones en 90 y 270 estuvimos buscando algún rato, no encontramos ninguna, ¿ya? Así que, ¿cómo se llama? Estaba bien el cero que habíamos determinado. Rotación en 180, les mostré ese caso, y para las 4 reflexiones lo fuimos buscando y vimos que cada una tenía 6. Hago la sumatoria, me da 64, y por lo tanto 64 dividido en 8 indica que son 8 las cartillas diferenciables, ¿ya? ¿Cuándo podría ocurrir algún problema acá? Cuando me queda algún múltiplo de 8, pero en realidad fue porque no me di cuenta de algunas permutaciones. Así que realmente tengo que estar probando todas las combinaciones posibles y aplicar la permutación y verificar si es un punto fijo o no, ¿ya? Para nosotros, los humanos, esto es más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nos volamos, no nos damos cuenta y se nos pasó por ahí alguna permutación y nos quedó la escoba. Pero para el computador esto es trivial. ¿Por qué? Porque tienen que ir tomando todas las combinaciones posibles, aplicar la permutación y ver si es igual al resultado original. Entonces, este es un problema que efectivamente computacionalmente es trivial y para los humanos no. ¿Ya? Y bueno, esto nos indica cuántas cartillas deberían haber, pero lamentablemente no nos indica cuáles son. Pero los humanos ahí sí tenemos un buen complemento con las computadoras, es que la computadora, utilizando todas las combinaciones posibles, nos va a indicar cuál es el número, y nosotros ahora tenemos que buscarlas nomás, ¿ya? Y ahora que sabemos que son 8, podríamos nosotros buscar y cuando encontremos las 8 dijimos, ah, ya, listo, ahí están, se acabó el problema. Entonces ahí está, estamos aplicando la fórmula, 1 sobre la cardinalidad de G, habíamos determinado que ese número era 8, y buscando la sumatoria nos dimos cuenta que esto era 64, así que nos da que ahí existen 8 cartillas diferenciables cuando tengo una cuadrilla de 3 por 3 en donde puedo hacer 2 perforaciones cualquiera, ¿ya? Y para que puedan dormir tranquilos, ahí están las 8 combinaciones posibles, en donde no existe ninguna permutación en que me permita llevar de una de estas a otra de estas. ¿Listo? Pueden hacer curso menos menos. Hasta aquí estamos. ¿Cómo quedaron? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, esta materia la vemos al final porque, si se dieron cuenta, es un tópico que nos permite, ¿cómo se llama?, mezclar todo lo que vimos en el curso. Vimos que con relaciones de equivalencia podemos también llevarlo hacia isomorfismos en grafo, y a eso podemos llevarlo, digamos, a, por ejemplo, encontrar combinatorias. Esto de las combinatorias es súper importante porque, por ejemplo,
este tipo de cosas nos permiten llegar más adelante a cosas como cifrado. Y los cifrados son los que nos permiten establecer redes seguras, nos permiten establecer llaves que es, o sea, sistemas de comunicación en donde tengo seguridad, porque estoy definiendo que, por ejemplo, para romper mi regla, debería yo encontrar dos perforaciones dentro de estas 9, y esto es chiquitito, pero si en realidad yo tengo que escoger dos bits dentro de 128, en realidad las combinatorias explotan, ¿ya? O si tengo que buscar 7 bits distintos dentro de los 128, y eso es una llave ya bien segura. Y cada vez se hacen más grandes y más difíciles de buscar. Entonces, este tipo de cosas no es que digan, profe, ¿por qué terminamos viendo cartillas y perforaciones? Bueno, este es un ejemplo para que se relacione grafos con la primera materia y para que vean principios, digamos, de lo que es combinatoria y cómo se utiliza en la informática. Ya pues, entonces mañana tienen su problema 2. Con eso cerramos la materia el lunes de, no la semana siguiente, sino la subsiguiente, porque la semana siguiente es de vacaciones. Vamos a hacer ejercicios sobre permutaciones, órbitas y estabilizadores que dicha semana, el jueves, van a tener entonces la última pregunta. Ahí estamos. No veo más preguntas, así que lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Estamos hablando. Chaito.